Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hablemos de la elefanta Eli. Esta elefanta, conocida también públicamente como la elefanta más triste del mundo, que se encuentra en el zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. Y hace 5 días la información fue retomada porque la ministra Yasmín Esquivel adelantó que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría el pasado miércoles analizando un proyecto que ella misma impulsa para que se le otorgara un amparo. En resumen, para no hablar tantos términos técnicos, que pudiera hacerse ya cargo o que se hiciera ya definitivamente cargo el gobierno de la Ciudad de México en brindarle atención para sacarla de cautiverio, cautiverio que muchos consideran es un congelador y la única que está siendo perjudicada con detener este tema, pues es la propia elefanta y es un referente del trato o la violación a los derechos de los animales. Para hablar justamente de este tema, le agradezco a Melissa Ayala, abogada, que está también en este caso, y es que Melissa, pues que se aplaza una vez que llega la discusión, ¿no? El tema a la Suprema Corte. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, justo es un asunto que estaba listado para el miércoles de la semana, bueno, de esta semana, Ujú. y que justo se aplaza una semana, ya se encuentra listado para resolverse este miércoles, pero como tú bien señalas, pues podría marcar un antes y un después, en tanto que algo que a mí me parece muy importante es que sí se señala de manera muy categórica pues las obligaciones que tienen los zoológicos en este sentido, ¿no? Creo que como tú bien mencionabas antes de presentarme, hemos visto que, pues vaya, se le llegó a denominar la elefanta más triste del mundo por la situación en la que muchas activistas en materia de derecho animal señalaban que se encontraba Eli, ¿no? Entonces, pues este proyecto me parece que es un muy buen proyecto en el sentido que delimita las atribuciones, las facultades, las competencias que tiene la Semarnat, la Profepa, ¿no? Y el propio gobierno de la Ciudad de México. Así es, ante tantos problemas que tenemos ambientales, tantas especies que mueren, vimos recientemente como un lince, por ejemplo, que estaba bajo la protección del gobierno de Ciudad Juárez, recientemente pues murió a Claro. manos de los protectores. Vemos el caso de asesinatos de osos porque la gente desconoce la situación. Vemos lo que ocurrió con un zoológico en Querétaro hace algunos días también en deterioro terrible. Claro, Tenemos claro. tantos casos que nos llevarían a pensar, Melissa, que pues la Suprema Corte sería empática y no aplazaría este tipo de temas a la par o al mismo tiempo en que lleva muchos temas tan importantes para la nación, pero pues no sé, no le encuentro sentido el aplazamiento de este tema ante la Suprema Corte. En ocasiones se quedan en lista estos proyectos más que nada para robustecer y fortalecer Ujú. la argumentación de ellos, ¿no? Pero como tú bien señalas, el asunto de Eli lleva pues ya prácticamente no, me atrevería a decir que año y medio en la Suprema Sí, Corte. Entonces, sí es fundamental que también la Corte entienda los tiempos, pues, de cómo hay ciertos litigios que son sensibles al tiempo, como es el caso de Eli, ¿no? En donde efectivamente, pues, tendríamos que uno esperaría que se emitieran resoluciones lo más pronta y expeditas posibles, porque estamos hablando de una vida, de un animal que, pues vaya, algunos activistas han catalogado que son la vida que está llevando son tratos crueles, y degradantes, ¿no? Entonces, sí esperaríamos una resolución por parte de la Corte lo antes posible. así es, cuando mencionas que hay que robustecer, obviamente, el caso o la argumentación para poder obtener los resultados que se buscan en el caso de Eli, ¿a qué te refieres específicamente? Seguramente, porque de inicio yo pensaba, lo Claro. comparto contigo, que posiblemente se había hasta politizado, pues no querían otorgarle pues esa responsabilidad al gobierno de la Ciudad de México, porque implica recursos, implica cambios, implica algunas imposiciones que pues a muchos no les gustaría. Pero ahora que lo mencionas de forma positiva, Melissa, ¿te refieres a que hay que argumentar específicamente qué y que puede favorecer a este caso? Mira, de manera muy particular, creo que algo que se podría fortalecer de este proyecto, como tú recordarás, el año pasado se incluyó en nuestra Constitución la prohibición al maltrato animal. Y si bien en el proyecto se esboza un poco esto, pues no se entra tan de lleno. Yo quiero pensar que es una de las razones o alguna de las sugerencias que alguna o alguno de los demás ministros le hicieron a la ministra Yasmín Esquivel, y es por esto que va a introducir este apartado dentro de este proyecto, ¿no? Yo espero que sea así. Me parece honestamente que es un proyecto bien desarrollado. Creo que
Ujú. Vaya, pudo haber salido antes, pero salió al menos, antes de que la corte se renueve, después de la reforma al Poder Judicial. Sabes que a partir de agosto del 2025 contaremos con una nueva Suprema Corte. Entonces me parece positivo que se haya emitido o un proyecto de resolución y Sí. una posible resolución previo a esta modificación que veremos en el Pleno de la Corte. De entrada que alguien lo haya retomado, ¿no? Como lo hizo que lo impulse de esta forma y no, y viene alguien ya que forma parte, pues, de esta generación, que seguramente seguirá siendo parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es la ministra Yasmín Esquivel. Pero, bueno, Melissa, entonces, ahí está, te escucho muy positiva respecto a este tema, que no se aplaza por algún tema político negativo, todo lo contrario, lo ves de esta forma, se va a argumentar mejor el caso de Eli. Para que la gente que nos escucha en estos momentos, preguntarte dos cosas. Número uno, ¿son las condiciones del propio centro donde está la elefanta Eli, que es el zoológico de San Juan Aragón, que está en pésimas condiciones, o es específicamente el caso de la elefanta Eli? Es en el caso particular de la elefanta Elly, Ujú. ¿no? Ahí se ha señalado que también una de las cuestiones muy particulares es que este tipo de animales requieren estar con otros de su misma especie, ¿no? Es decir, son animales que necesitan esta convivencia y que hasta hace relativamente poco, pues Elly se encontraba sola, ¿no? Entonces, esto fue una de las cuestiones también que se manifestaban. Ujú. Llegó a señalar, por ejemplo, que tenía una epidermis nerviosa derivada precisamente pues del estrés y la ansiedad que le estaba causando, que se encontraba en un hábitat que no estaba acoplado para ella. Y en este sentido, algo que destaco de este proyecto es precisamente que se señala las obligaciones que tiene la Semarnat, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuanto a los zoológicos, ¿no? En donde le señala que le corresponde a la Semarnat la revisión y la autorización de planes de manejo que justo incluyan aspectos claves como es la dieta, los cuidados clínicos, la salud, cuáles Ujú. son las medidas de higiene que se tienen que llevar, ¿no? Y sobre todo algo que me parece fundamental es la inspección previa a la autorización del plan de manejo de zoológicos, ¿no? Sí, sin Es duda. fundamental. Sí, sin duda. Y yo creo que si tuviera bien planteado este escenario que mencionas en cuanto a estas dependencias, tanto la Semarnat o lo que toca también a la Profepa, pues no hubiera llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso también Precisamente. exhibe, pues, las deficiencias que tienen estas dependencias y que eso hace un llamado al gobierno federal a replantear la forma en la que trabajan a nivel nacional y los recursos que se debe destinar para proteger a las especies en todo México, Melissa. Así es, y esto me parece que es crucial, sobre todo por estos casos que tú ya mencionabas. Ujú. Pero creo que es bien importante delimitar qué es lo que va a resolver la Corte, este miércoles. Este proyecto, de manera muy puntual, lo que está buscando es determinar que a estas autoridades, es decir, a la Semarnat, a la Profepa y al Gobierno de la Ciudad de México, sí se les puede vincular para que cumplan con toda la normativa. Porque recordarás que hubo una jueza de distrito en materia administrativa que emitió una sentencia preciosa en donde vinculaba a estas autoridades precisamente para que se le diera pues una mejor vida a la elefanta. Y fueron estas autoridades las que dijeron, a mí no me toca, ¿no? Entonces, es por esto que esta revisión que presentaron las autoridades llega a la Suprema Corte y la Corte en este proyecto de la ministra Yasmín Esquivel les dice, no, sí te toca y no hay impedimento normativo o legal alguno que tú puedas alegar para decir que pues no tendrías por qué estar protegiendo a este animal. Así es, Melissa. Voy a retomar el caso de la jirafa Benito, que sale de Exacto, Chihuahua, ¿no? Hasta Puebla, que está en excelentes condiciones de vida en estos exacto. momentos, listo para reproducirse, en fin, entre otras cosas. ¿Sabes si hay algún interesado, algún centro interesado en la Elefantali para mejorar su condición de vida? Y si no facilitaría esto el proceso, sobre todo por aquel deterioro comprobado de su salud, entre otras cosas. Seguramente sí debe de haber, ¿no? No dudo que, pues, si no estoy mal, el propio Benito se encuentra en African Safari. Yo no dudo también que, African Safari estaría muy contento de recibir a Eli. O sea, la verdad, honestamente, no conozco si existe ya algún centro interesado, pero vaya, creo que al final del día sería cuestión nada más de buscar, porque estoy segura que deben de existir lugares, refugios, sobre todo de elefantes, de elefantas que permitan el buen desarrollo de estos seres. Y esa sería obviamente la salida más fácil, ¿no? Pero sin Claro. duda a favor de la elefanta Eli, pero el tema debe quedarse en discusión ante la Suprema Corte porque no es posible que a un año y medio, y estamos hablando de una especie, es una elefanta,
Sí, pero ella representa a miles de animales, a miles de Exactamente. centros, donde hay animales que están en condiciones terribles, que han sido exhibidos en redes sociales y que no pasa absolutamente nada. Y de no ser por de repente que se exhiben en redes sociales, pues, no hay cambios positivos, ¿no? Y lamentablemente queda también exhibida la falta de trabajo, de oficio, de no de la dependencia, porque la dependencia queda muy claro qué es lo que debe hacer, de los que están en las Claro. dependencias como Semarnat y Profepa, que deja mucho que desear. ¿Alguna última reflexión, Melissa? Agradecerte pues esta entrevista y qué se viene esta semana sobre este caso. Pues mira, yo nada más señalar que hay que seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos de los animales, a Ujú. las y los activistas que justo han visibilizado la situación en la que se encuentran muchos de los animales en estos zoológicos, las violaciones que existe a la normativa y que permiten que se encuentren los animales en este deterioro, porque estos asuntos son gracias a ellos que llegan a las instancias judiciales, ¿no? Entonces, apoyarles, aplaudirles, compartir lo que están haciendo. Y yo creo que este miércoles tendremos buenas noticias, ¿no? Sí. Para Eli. Y como tú bien mencionabas, este solo es un caso que marca un precedente. Sin duda, y vamos a estar muy pendientes. Melissa ya la abogada, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Un excelente día y así esperamos también que se debata de una vez por en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le den un futuro a esto que será sin duda, como ya le dice también Melissa, pues un precedente del trato que se le dará a otros animales que viven en una situación similar. Este se hizo público porque subió a las redes sociales. ¿Cuántos casos hay por allá en muchos municipios de varios estados de la República?